Como les decía, estamos aquí una vez más el día domingo para poder compartir la palabra de Dios. Un saludo para todos, hermanos, amigos y personas que nos visitan a través de este medio. Queremos orar y así también compartir su palabra. Queremos que Dios nos ayude en medio nuestro en esos tiempos difíciles, de difícil situación, tiempos que están agobiando a muchas personas, no solamente en el lugar que nosotros vivimos, sino a nivel mundial. Y la palabra de Dios es propicia en este tiempo y todos los tiempos, en este tiempo especialmente que las personas buscan algún lugar, buscan algo con que poder superar, poder tener fuerza, ayuda para pasar el tiempo difícil. Que más que la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo nos ha dejado cuando estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio. Dios a través de su palabra nos habla, nos da pautas, consejos, nos ayuda a poder sobrellevar este tiempo difícil aquí en la tierra. Nosotros queremos compartir desde nuestra casa, ya que como seguimos diciendo, no podemos todavía reunirnos en la iglesia. Pero desde aquí lo hacemos compartiendo su palabra con alegría, con gozo, con ánimo. Que Dios nos siga ayudando y que la palabra que vamos a compartir ahora pueda ayudarles a poder seguir adelante. Y quisiera que ustedes me sigan en sus Biblias. Si tienen una Biblia de papel o tienen en sus tablets, sus teléfonos inteligentes, por favor que puedan allí poder seguir conmigo la lectura. Yo voy a leer aquí en mi Biblia, en el Salmo número 46. Se encuentra en el Salmo número 46, el versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer estos primeros 3 versículos. Después vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios allí, en el Salmo número 46. Yo voy a leer y dice así de la siguiente manera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El versículo 10 y el versículo 11 dice de la siguiente manera del mismo Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta lectura se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Y una referencia a los Salmos son los poemas que el pueblo judío, los que creían fielmente en Dios, lo usaban para cantar y alabar dentro de su grupo para poder adorar a Dios. Bueno, hemos leído esta palabra y nos habla aquí de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En la presente situación en la que nosotros nos encontramos hoy, en la que vivimos en este día, buscamos y la gente, por lo menos en este tiempo, busca
cómo poder salir adelante, cómo tener nuevas fuerzas en medio de la turbación, cómo tener nuevo ánimo, cómo salir a la calle sin ningún miedo, salir con mucha tranquilidad. Estamos buscando todo eso. Algunos hombres estudiosos, y los que se refieren aquí a los que estudian el comportamiento y las actitudes humanas, todo lo que se refiere a la parte humana, en relación a las crisis, cuando están enfrentando a las crisis, nos dicen que cuando uno está frente a una situación constante de adversidad, a la cual no puede resolver por sus propios medios, no puede resolver de una forma simple, de una forma natural, como lo hacía cotidianamente, entra a un estado de, de adversidad, de peligro, de inseguridad, y viene aquí a, a, a tomar un tipo de emoción, un tipo de peligro en su vida psíquica, a la cual él llega con miedo, llega con inseguridad, y va produciendo en sí un, un tipo de neurosis, llega a vivir en un tiempo neurótico. Entonces, vemos que todo eso conlleva a ese tipo de neurosis, ¿no? Pero, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué entendemos por neurosis? O sea, la neurosis viene como consecuencia aquí de no ajustarse siempre a la situación que nos está estresando, ¿no? La situación que nosotros vivimos ahora, que no se puede, en algunos países todavía no pueden salir libremente a la calle, no pueden ir libremente a su trabajo, algunos tienen los trabajos cortados algunos días, ¿no? Entonces, esa situación es estresante, ¿no? Todos los días poder escuchar las noticias, ver la situación que allí se refleja, nos produce una situación estresante, y muchos problemas de eso la gente lo asimila muy fácilmente, ¿no? Muchas personas son susceptibles a esas cosas y producen ese tipo de neurosis que no pueden así vencer, ¿no? Fácilmente, con, como lo hacían normalmente, o como lo hacían cotidianamente, ¿no? Y los estresan de tal manera que pueden llegar a causar afecciones no tanto, no siempre físicas, pero sí psíquicas, ¿no? Y estas afecciones pues trastornan, llevan un tipo de trastorno. Pues tenemos aquí, vemos un peligro constante, vemos, eh, vemos este peligro que nos acecha, de no tener y poder sobrellevar cada día, cada vez, dónde poder depositar este problema, dónde poder nosotros sacar un ánimo para poder ser más, tener una vida más llevadera, más fácil. Es decir, no encontramos una fácil solución a esta adversidad. No la estamos encontrando ahora, pero vemos que algunos, ¿no?, se refugian o buscan la manera de cómo solucionar en lugares o de modos que no convienen, que no son buenos. Algunos buscan refugiarse en el alcohol, otros en la droga, otros recurren al suicidio, al sexo, la diversión insana, otros se recluyen, se apartan de la sociedad, se vuelven, algunos por estos tipos de problemas se vuelven agresivos, cometiendo actos vandálicos, asesinatos, una serie de cosas que se dan, que son reales.
Y algunos dicen, bueno, para sentirme bien tengo que hacer todas estas cosas. Y eso se vive en nuestra realidad hoy día, ¿no? Este tipo de búsqueda por la satisfacción, por el deseo de encontrar algo para sentirse bien, ¿no? El deseo de buscar, de sentirse bien es natural, pero muchas veces lo buscamos en un lugar que no es sano, que no es el normal, que no es el lugar correspondiente, ¿no? Y el punto clave aquí es dónde lo encontramos, dónde lo buscamos. Es ahí donde nosotros venimos a la palabra de Dios y decimos, aquí está la respuesta. En el pasaje que nosotros encontramos, donde el rey David escribe este pasaje, este salmo, nos dice que allí hay un lugar de refugio, de amparo, de fortaleza, hay un lugar de ayuda inmediata. Y eso es lo que Él nos está mostrando aquí. Dice Dios que la ayuda que Él le trajo, la ayuda que Él quería, era inmediata. Vemos ahí en el Salmo número 46, en el versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pronto auxilio, amparo y fortaleza. Entonces, el rey David, rey que Dios lo levanta, Dios lo instruye, Dios lo dota de muchas cualidades a este rey y tiene una relación con Dios muy buena, por decir en nuestro tiempo, un buen cristiano, pero a pesar de todo eso, él busca tener fortaleza en los tiempos difíciles, busca un amparo donde refugiarse y dice que Dios es su pronto e inmediato refugio. Quiere decir aquí que Dios está siempre al tanto, Dios tiene conocimiento, sabe de lo que está pasando alrededor nuestro. Claro, Él es Dios. David se encontraba frente a una situación constante de lucha. Vemos que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, donde él era rey, sufría siempre ataques de los países circundantes, de aquellos que le rodeaban, y querían atacar siempre al pueblo de Dios, y esto siempre agobiaba al rey. Pero no se quedaba ahí, siempre él venía y ponía a Dios delante de él. Podía clamar de la siguiente manera, Dios es mi amparo, Dios es mi refugio. Y es más, David en esa palabra que él puede tener, él reconoce que los enemigos que él tenía ignoraban el poder de Dios, ignoraban las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en Dios, no sabían de un Dios todopoderoso. Pero David, él entendía que sus amigos vivían de esa manera, los enemigos, perdón, que él lo rodeaban, vivían sin Dios y no sabían lo que él sabía. Entonces, él pone sus manos aquí en las manos de Dios para ser auxiliado contra aquellos enemigos. Él no confiaba en lo que él podía, en lo que él sabía. Él ponía su confianza en el amparo de Dios. Pues él señalaba que Dios era como su roca, como su fortaleza, era algo que le daba estabilidad en el momento difícil, en el momento que él estaba tambaleando, en el momento que estaba débil, en el momento que él no podía más, él venía a la fortaleza. Aquí la idea es que tenía un lugar donde él podía sentirse seguro. Y muchas de las personas hoy día, frente a la crisis, frente
a la situación difícil que pueda experimentar, no encuentran esa estabilidad y lo buscan en diferentes lugares que no son. David aquí nos dice que él se refugiaba en el Dios de Jacob. Él podía ver que Dios era su fortaleza y su amparo, y que tanto así que podía experimentar y saber que su auxilio era enseguida. Podía ver rápidamente, veía en su vida como rey, como una simple persona, como un padre de familia, como un ciudadano, experimentaba la fortaleza de Dios en su vida. Y aquí un punto importante es no solo cuando él no tenía problemas, cuando todo le iba bien, cuando todo estaba calmado. No, él estaba experimentando el momento difícil que tenía, podía ahí experimentar la fortaleza, el amparo de Dios. Podía expresar, tú Dios, estás aquí, tú eres mi pronto auxilio. Y auxilio, amparo y fortaleza son cosas que él está describiendo aquí como algo que es un lugar alto donde él puede ir y encontrarse a salvo de todo lo que le estaba pasando en ese tiempo. Un lugar en el cual puede ir y refugiarse en Dios. Cuando él se refugia en Dios, él cree que es mejor esconderse, estar ahí en los brazos de Dios, que ir y buscar las cosas que posiblemente podía encontrar a su alrededor, ¿no? La gente hoy en día, en lugar de venir a Dios cuando tiene problemas, cuando tiene dificultad, no viene a Dios, va y busca cosas que no son las correctas. ¿Por qué? Porque realmente, lamentablemente, no conocen de Dios. Pero aquí David nos está diciendo que sí, hay un amparo, hay una fortaleza en el cual podemos escondernos, podemos estar allí para recibir fuerza. Como dice él mismo, ¿no? Dios viene inmediatamente a mi ayuda. Su ayuda es rápido, instantánea, aunque no la podamos, vamos a decir, sentir en el momento, pero Dios está en el momento propicio, en el momento exacto. Dios está dispuesto todo el tiempo. Él no se duerme, Él no está cansado, no está adormitado. Su esencia misma no, no cambia. Él no necesita reposar para poder atender sus asuntos. Dios siempre está dispuesto. La palabra de Dios nos dice así muy bien, de la siguiente manera. Dice Santiago, ¿no? En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos que aquí, para Dios, el día y la noche, una hora o 2 horas, ayer y hoy, no le afecta. Él está fuera del tiempo, no como que no le importe, sino la idea aquí es que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y está siempre atento a todo lo que sucede en medio nuestro. No hay sombra, no hay variación. O sea, para Él las cosas están siendo siempre las mismas, se las ve desde el principio hasta el final. No hay cambio, ¿no? El día, la noche igual. No hay diversos grados de intensidad para Dios, de tiempo, de sombra, no hay. Dios, Él tiene todo, todo, dice la palabra de Dios, todo lo ve, lo tiene todo visto ya desde un enfoque, desde una sola vez, ¿no? La palabra de Dios nos dice también
así de la siguiente manera, ahí en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, ¿no? Él tiene cuidado, Él es nuestro pronto auxilio, Él está deteniendo la mano de aquellos que nos pueden hacer daño, está deteniendo la mano de las cosas que sean sobrenaturales que nos pueden afectar cuando no podemos hacer nada. Detiene. Por eso David dice, podemos buscarlo en cualquier momento, pero aquí tenemos que decir, no debemos buscar solamente a Dios cuando tenemos algún problema, cuando solamente lo necesitamos. Sí, cuando tenemos problemas podemos buscarlo, pero después de eso que Dios nos ayudó en nuestra situación difícil, en nuestro problema, nos olvidamos de Dios y lo dejamos. Y ese es un problema a nivel mundial. Todas las personas sufren de este problema. Cuando somos ayudados, cuando todos nos vamos bien, cuando todo va sobre ruedas, cuando todo está allí calmado y en paz, decimos, Dios, no te necesito. Sino que cuando nos acerquemos a Dios en busca de su ayuda, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, no solamente por el momento. Tenemos que venir a Él siempre. Y esto es lo que David hacía, ¿no? Buscaba en Él, en Dios, siempre ser ayudado, porque el peligro era constante, como el día de hoy. El peligro, la necesidad, los problemas, las dificultades son constantes. Y no es que sea algo malo, viéndolo de otra manera es algo bueno. De esa manera nosotros podemos estar siempre siendo llamados por Dios de esa manera. Nos llama la atención de esa manera para acercarnos a Él. Pero David aquí en este pasaje nos dice que podemos, ¿no?, recurrir a Él, ser fuertes cuando los desastres acontecen, ¿no? Cuando la situación difícil no la podemos nosotros sobrellevar, debemos ser fuertes. Dice el versículo 2, por tanto, no temeremos. David dice, por tanto, ¿no?, conociendo de que tenemos un amparo, un refugio, sabiendo de que nuestro auxilio viene enseguida, por tanto, de manera que no temeremos. Aunque la tierra sea removida, dice David, y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, quizá, ¿no?, vemos aquí que lo que David quiere hacernos ver, que Dios, no es quizá, Dios, David quiere hacernos ver que realmente tenemos que confiar en Dios como nuestro alto refugio, como un lugar donde nosotros podemos subir y mantenernos a salvo. En cualquier crisis, cuando crisis o en cualquier desastre natural que nosotros no podamos de una simple manera con nuestras propias fuerzas controlar, como por ejemplo puede que suceda un terremoto, una inundación, las pestes, las enfermedades como ahora, ¿no?, o las dificultades climáticas. Pensemos que Dios es nuestro amparo. Dios está siempre allí y David nos enfatiza que Dios es eso en medio de todo esto, es protección en medio de la adversidad. Naturalmente, y muchas veces, las personas, casi creyente o no creyente, normalmente, allí podemos decir así de la siguiente manera que creemos que Dios nos puede ayudar en cualquier situación, pero muchas veces dudamos
de que Dios esté dispuesto en ese momento para poder ayudarnos. Pero como vemos, como lo que nos dice David aquí, Dios siempre está dispuesto. Como lo que hemos visto también en Santiago, Dios no cambia, Dios está allí sin ningún cambio para poder ayudarnos. Él promete la ayuda en todo tiempo. Cuando el dolor, tal vez la pérdida de un ser querido, cuando la paz de nuestro lugar en que vivimos es atacada por la guerra, ¿no? Aunque todo esto, ¿no?, puede contemplar allí en este versículo cuando dice sea removido, cuando los montes, las montañas se traspasen al corazón del mar, dice David aquí. Y esto nos da aquí la idea de que él usa aquí la palabra mar, ¿no? El mar. Y el mar vemos que siempre está en movimiento, siempre está agitado, ¿no? Podemos aquí ver que el mar puede ser, podemos mirarlo de una manera así. El mar refleja el ser interior de la humanidad, como el rugir del mar, ¿no? Podemos escuchar las olas cuando emite sonidos y podemos decir que expresa también clamor, alboroto, furia, conmoción. Aquí podemos decir de la siguiente manera que puede haber dolor en las personas, ¿no? Cuando David se refiere al mar, dolor en la gente que sufre, que clama, se alborota por los sufrimientos, ¿no? Podemos también, de una manera metafórica, ¿no?, o comparativa, aquí a esta parte donde David nos está llamando la atención en esa parte, que las emociones del ser humano se alborotan cuando hay situaciones difíciles, ¿no? Y nos podemos referir al corazón, en la parte donde residen todas nuestras emociones, todas las ansiedades, miedos y debilidades que pueden salir de ahí, ¿no? Y esto, pues aquí lo podemos nosotros tomar de una manera metafórica, comparativa, ¿no? El Salmo 77 nos dice de la siguiente manera: me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Una conmoción, dice David, ¿no? Cuando habla de que el mar se agita, de que los montes se traspasan al fondo del mar, de todo eso. Porque quería decir que Dios es su fortaleza, Dios es su amparo, es su ayuda que viene pronto enseguida. Nosotros podemos expresar así de la siguiente manera como David cuando estaba pasando dificultad. Y en el momento de la dificultad es donde nosotros podemos expresar y ver quiénes somos, qué, qué tenemos, cuál es nuestra ayuda. Podemos ver en qué creemos, cuál es nuestra esencia cuando pasamos por estos conflictos, cuando pasamos por estas adversidades. Y ahí es donde cuando Dios nos dice: yo soy la fortaleza que tú estás buscando. Y podemos, sí, encontrar esa fortaleza en Dios cuando querramos, cuando deseemos encontrar esa fortaleza en este tiempo, en tu vida, ¿no? David nos dice: vengan todas las naciones, dice, hablando en el Salmo 46, el versículo 10 al versículo 11, dice: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecidos seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. David nos dice que vengan todas las naciones y vean. Nos quiere explicar los hechos concretos que Jehová ha hecho en medio de su vida y su pueblo, en medio de todo su pueblo. Vean las cosas sorprendentes que Dios hace, dice hoy. Aquí vemos, pero nos pide que hagamos algo que está aquí. Nos pide que estemos quietos. Quietos no quiere decir estar sin hacer nada, estar allí flojos, no. Quietos no es estar sin hacer nada, es que estemos atentos a las cosas que Dios nos habla, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Pues Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado todo lo que podemos nosotros necesitar en este mundo para poder sobrellevar toda clase de dificultad en su palabra. Ahí está escrito, nos habla por medio de ella. Y aquí David hace ese pedido, un pedido que hace a todas las personas, en todas las naciones, en todos los lugares, en todos los tiempos. Y en el día de hoy también hace ese pedido, a escuchar a Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él es la fortaleza, Él es el lugar indicado donde podemos encontrar la fuerza que necesitamos hoy. Dice Isaías, allí en el capítulo 30, el versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Hablando aquí, Isaías, Dios a través de este profeta, a estar quietos, pero muchas veces a buscar fortaleza en Dios, pero muchas veces la gente no quiere, dice, y no quisisteis. Muchas veces uno elige de una manera mala, que no es lo correcto. Y cuando elegimos, pues tenemos que vivir las consecuencias de lo que elegimos, ¿no? O vivimos de acuerdo a los pensamientos, a las ideas que están erradas, que según nuestras propias convicciones, ¿no? Muchas veces que no se ajustan a lo que es bueno, a lo que es correcto, a la palabra de Dios, pues trae consecuencias malas, destruye más bien la vida. Los caminos de Dios entendemos que muchas veces no son fáciles, no son fáciles de entender cuando pasamos dificultad, ¿no? Pero tenemos que entender que cada situación, cada acontecimiento, en cada uno de ellos está Dios actuando, ¿no? Dios actúa y Él permite, como vimos la vez pasada, por medio de su providencia. Él aquí hace que todas las cosas que suceden en este tiempo obren para el bien de aquellos que le buscan, ¿no? Para aquellos que quieren más de Dios, quieren encontrar la paz en Dios mismo. Dios trae la seguridad cuando le buscan, cuando ve que el alma está sinceramente buscándole a Él. Dios se muestra, ¿no? Dios da esa seguridad, esa paz, esa fortaleza, como dice el Salmo aquí, como David nos está expresando, nos está enseñando que en medio de la turbación, en medio del miedo, Dios es el alto refugio. Y es
la promesa que Dios le da a David y también nos da a nosotros. Pues inmediato auxilio en la adversidad. La vida de David, como vemos, seguramente él no sufrió ningún terremoto, quizá, no fue a lo profundo del mar, quizá, pero seguramente que en su vida pasó muchas, infinidad de dificultades, como hemos visto, muchos episodios difíciles de diferentes clases que lo llevaron a buscar refugio en Dios. Cuando los desastres, las cosas que escapan de nuestra mano, que no podemos hacer nada, acontecen, como la situación de ahora, la que vemos en medio nuestro, lo que podemos hacer es buscar a Dios. No hay otro camino. Como dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino. No hay otra solución. El mundo cada vez va de mal en peor. No va a haber un final feliz para el mundo. La Biblia nos dice que todo va a ir de mal en peor. Sí, nos dice que la ciencia aumenta, avanza, pero la decadencia moral del hombre va a aumentar. Y los problemas van a continuar. Van a continuar las crisis en todo ámbito, en toda esfera, en todo ambiente de la humanidad. Pero el único amparo y refugio es Dios en medio nuestro. David nos dice dónde encontrarlo, cómo lo encuentro, cómo yo puedo recibir la ayuda de Dios si yo no creo en Dios. Lo importante es acércate a Dios, busca a Dios, cree en el Señor Jesucristo, como dice su palabra. En ninguno otro hay salvación, porque Él es el único medio que ha sido provisto por Dios para llegar al cielo, para poder ser ayudado en todos tus problemas. En el mundo vas a tener aflicción, pero solo no vas a poder ser ayudado. Dios es la solución. Por eso, yo te invito a que tú recibas a Jesús, recibas sus fuerzas, pide que entre en su vida, pide perdón de todos tus pecados y empieza a vivir una vida nueva en Jesucristo. Recíbele como tu Señor, como tu Salvador. Y una vez que hagas esto, vas a experimentar que Dios te va a dar la fuerza para poder caminar y poder ser ayudado en medio de los problemas. Si tú haces esto, tenlo por seguro que así va a ser. Cuando tú recibes a Jesús, Dios va a venir a tu encuentro. Y yo creo que es así. Crees en el Señor Jesús, empieza a vivir conforme a las cosas que Él dice en su palabra. Reúnete en una iglesia cristiana evangélica. Esto es lo que Dios tiene para ti en esta tarde, el mensaje de Dios, el amparo, la fortaleza y la ayuda. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.